En este video voy a hablar de el tema del miedo. Ahora que estamos en esta época del COVID, de la pandemia, se han despertado mucho los miedos. En un video anterior hablé que la pandemia y todo lo que sucede en el universo es una prueba para hacernos más fuertes. Y la manera en cómo nos vamos a fortalecer no es endureciéndonos, no es queriendo tener más control sobre mi vida. Eso genera más miedo. La clave o la fórmula para fortalecernos es aprendiendo a trabajar con nuestros miedos. Con los miedos más profundos. Los miedos más profundos son los que traen estas ideas del apocalipsis, del fin de los tiempos. Esas imágenes que aparecen en nuestra mente son provocadas por el miedo. Vamos a entender que del miedo, que es muy primitivo, es una emoción o es algo muy primitivo, el cerebro crea también imágenes del miedo. Entonces, ahorita con la pandemia, pues hay más teorías en el aire del apocalipsis y teorías de conspiración y toda esta cantidad de imágenes que tiene la gente de que el mundo se va a acabar, de que se viene el fin de los tiempos. Y claro, la pandemia y todo lo que estamos viviendo con la pandemia, pues es una atmósfera, podríamos llamar apocalíptica, ¿no? Pero todo esto viene del miedo. Todo esto que está pasando es una oportunidad para todos nosotros para enfrentar nuestros miedos. Y en este video quiero hablar de este asunto del miedo porque aquí es donde casi toda la gente que está en un camino de sanación o de evolución o espiritual o de querer encontrarse con Dios, aquí en este punto es donde la mayoría de la gente ya no va a poder avanzar. Cuando llega el punto de trabajar con los miedos más profundos, la mayoría de la gente ya no va a avanzar en esto. Digamos que aquí es donde podemos ver como la raya, ¿no? El límite más grande que se puede encontrar en el camino de la vida. Porque al final el camino de la vida, pues es el camino de ir desarrollándonos para encontrarnos con Dios y
transfigurarnos, convertirnos, tener una vida iluminada, plena, llena de conciencia, llena de libertad, llena de verdad, llena de gozo, de bendiciones, llena. Pero ¿por qué no logro tener esa vida si yo le echo muchas ganas? ¿Por qué no logro llegar a eso que tanto quiero si estoy siguiendo las fórmulas, las técnicas, los rituales que me dicen mis coaches, mis maestros, los libros que leo, los videos que veo, todo? Y lo hago, pero no lo logro. ¿Qué pasa? El miedo. Podríamos decir que el miedo es la célula madre del ego, del yo, del ego, con toda su historia personal. Podríamos decir que lo que alimenta al ego, todas sus historias, es el miedo. Y el miedo es algo que secreta nuestro cerebro reptil. En videos anteriores he hablado mucho del cerebro reptil. Si no has visto los videos del cerebro reptil, velos, para que comprendas bien qué es el cerebro reptil. Entonces, para trabajar los miedos más profundos hay que aprender a trabajar con nuestro cerebro reptil. Los miedos más profundos no se van a purificar en la zona de confort. No se van a purificar en una consulta terapéutica. No se van a purificar en tu casa, sentada, acostada. Y esa es la cuestión aquí, lo delicado que es este asunto. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Eso está totalmente conectado con el miedo, porque casi nadie se va a atrever a enfrentar sus miedos más profundos. Entonces la vida, cuando uno no enfrenta sus miedos más profundos, se vuelve como si te estuvieran todo el tiempo empujando, orillándote. Se siente como una humillación incluso, como, oye vida, ya déjame, necesito vivir mi vida tranquila, quiero ser feliz. Y es como si hubiera una presión energética de que algo, una fuerza me está empujando. Llámale tiempo. El tiempo me está empujando, me está orillando a un lugar tan desconocido llamado muerte que no sé ni hablar de esto, no lo puedo ver, no lo puedo procesar, pero quiero vivir bien. Entonces voy reprimiendo, tratando de reprimir los miedos a la vejez, los miedos a la muerte, los miedos a la enfermedad, los miedos al mundo, los miedos al amor, los miedos al ser verdadero que eres, los miedos al otro, al ser verdadero del otro, los miedos al sistema, los miedos al gobierno, los miedos a la policía, los miedos a la cárcel, los miedos al sexo, los miedos a la locura, los miedos a las neurosis, a la enfermedad mental, los miedos al miedo, el miedo a las emociones, a sentirlas, el miedo a ciertas imágenes o pensamientos. Entonces el miedo empieza a volverse un asunto del día. El pan de cada día es el miedo. Y lo que pasa es que por no dejarnos sentir esos miedos y no saber trabajar con ellos, se van reprimiendo, se van escondiendo, ocultando. Nadie quiere que la gente se entere que tienes miedo, entonces lo voy ocultando, el miedo, y de reprimirlo y ocultarlo surge la falsa personalidad, que es el ego. Entonces todo está bien, es como
una anestesia. El ego es como una anestesia, es como algo que amortigua no sentir el miedo. Entonces me construyo la falsa idea de mí mismo que me permite funcionar en mi vida, en el mundo, y eso es lo que le llamamos la vida. Y luego hay egos que ya encontraron fórmulas para que les vaya muy bien en el mundo y logran mucho éxito, y luego los otros egos ven que estos egos siguieron estas fórmulas, entonces quieren repetir estas fórmulas. Y toda esta construcción es la sociedad, pero está hecha a partir de egos que aparecen en el cerebro. El ego es una construcción mental, cerebral, energética, que aparece porque el ser humano no quiere enfrentar sus miedos. Y como la vida no es para ser vivida desde el ego, entonces empiezan a aparecer cosas en el camino y el ego dice, oye, ya, el COVID, tal y cual cosa, empiezan a aparecer pruebas y el ego se siente muy atacado, dice, oye, no, esto está terrible, ¿no? Entonces, si yo aprendo a trabajar mis miedos, lo que va a suceder es que el ego inmediatamente se va a disolver y yo voy a entrar en la energía. Energéticamente, ¿cómo se siente el miedo cuando aparece? Voy a empezar a sentirlo desde mi cuerpo. Los miedos son como un parto. Trabajar con ellos es como un parto. Tú, mujer que ya has parido, lo sabes. Sabes cómo va avanzando esos 9 meses y va a llegar ese momento en donde vas a parir y no tienes opción. Entonces, ahí se despedaza el ego, porque no hay opción. Mientras el ego tenga opción, va a escapar del miedo. Por eso son raras las ocasiones que la vida nos pone en bandeja de oro la oportunidad de enfrentar los miedos. Porque tiene que sentirse acorralado el ego. La persona, la falsa personalidad se tiene que sentir acorralada, como en una enfermedad también. Como en la muerte, como en la pandemia. No nos queda de otra más que estar encerrados. Esos momentos valen oro, pero valen oro para aquellos que saben trabajar con sus miedos. Porque si no sabemos trabajar con nuestros miedos, nos puede dar tanto miedo el miedo, y también pueden ser tan fuertes las estrategias de evasión y de escape del ego para no sentirlos, que entonces va a empeorar la situación. Y eso le está pasando a mucha gente y le pasa en general a muchísima gente. Responden desde esas ganas de escapar del miedo, y eso es lo que luego empeora la situación. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Está una persona que se quiere bajar de un velero al bote para irse a la playa. Entonces salta al bote, pero todavía queda agarrado del velero y no se suelta. Entonces el bote, por las olas del mar o el movimiento del agua, se aleja. Entonces él no se suelta porque ya le dio miedo, le entró el miedo. Entonces eso es exactamente lo que sucede. Aparece el miedo, y como la persona está tratando de escapar del miedo, porque no sabe cómo trabajar con el miedo, entonces
se queda agarrado del velero, pero ya no le queda opción. Se tiene que soltar para quedarse en el bote bien parado, pero no se suelta porque el miedo le hace tomar una decisión incorrecta. Y eso que es momentáneo lo hace que se caiga al agua. Porque no tomó la decisión correcta. Esto mismo pasa con todo lo que es el miedo. Entonces surge el miedo y como no sabemos trabajar con el miedo, queremos escapar de él. Entonces de esa estrategia de escape se empeora la situación. Y a mucha gente, por ejemplo, en lo del COVID, por no saber trabajar sus miedos, se ha empeorado la situación. Por un lado, el miedo y no sentirlo energéticamente te hace que se debilite el sistema inmunológico. O sea, físicamente ya no trabajar con los miedos ya está generando un problema. Y también luego en la toma de decisiones. Me quedo encerrado, no salgo de mi casa nada, entonces el cuerpo se debilita. Luego me enteré de una señora que se fue a buscar la vacuna así como muy aceleradamente y se cayó de un segundo piso cuando fue a buscar la vacuna. Otro ejemplo de cómo el miedo, cuando no se sabe trabajar, va a empeorar la situación. Es como las pesadillas. Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros estamos teniendo una pesadilla, estamos huyendo de alguien, ¿no? Sentimos que nos está persiguiendo alguien. A lo mejor un violador o un monstruo, algo muy oscuro nos está persiguiendo. Entonces, yo estoy huyendo y ya cuando el miedo es así terrible, entonces despierto y fue una pesadilla, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si cuando estoy huyendo, si tuviera la voluntad en el sueño de darme cuenta de que estoy huyendo de algo, pero es un sueño? Entonces inmediatamente voltearía a ver qué es. Y justo cuando veo el miedo de frente, ahí el miedo se integra. Esa es la manera en cómo se trabajan con los miedos. Tenemos que ir hacia el miedo, verlo de frente, sentirlo, dejarnos sentir el miedo y respirarlo, meditar con él, abrazarlo, y entonces le vas perdiendo el miedo al miedo, y luego el miedo se vuelve una puerta donde vas a entrar a irte fortaleciendo más y más. Entonces yo también recomiendo a veces ciertas prácticas para trabajar con los miedos más profundos. Un arte marcial, aprender a desarrollar esta parte del combate, un deporte extremo, ir a la naturaleza. Hay gente que es increíble cómo no trabajan sus miedos, entonces llegan a la playa y apenas hay una olita chiquita y ay, esto está muy feo, muy fuerte la marea, ay no, y está ahí el miedo y lo único que quieren es escapar, entonces no se meten más profundo, no enfrentan el miedo. Esa actitud de no enfrentar el miedo es la actitud de vivir en el ego. Y vivir en el ego es lo que tiene al planeta entero de cabeza, llevándolo al apocalipsis. Eso es. No es que el apocalipsis vaya a suceder, es que el ser humano, al no enfrentar sus miedos, le está echando leña al fuego. Al no enfrentar los miedos. Es como la pesadilla. No, yo no quiero voltear, ay, pero es un sueño, es una pesadilla. Entonces, ya que volteas, dices,
esto no es real, los miedos no son reales. Pero no lo podemos ver hasta que no los enfrentamos. Y esto es trabajar correctamente con nuestro cerebro reptil. Pero te digo, no se va a poder que trabajes con tus miedos así de fácil, porque el ego es muy astuto y ya construyó una cantidad de estrategias para escapar de estos miedos. A través de su zona de confort, a través del dinero, también de la familia. Somos seres que sentimos que la familia nos va a cuidar toda la vida, entonces quedarnos en familia porque el mundo es peligroso y yo con los míos y ellos no son los míos, entonces no siento confianza, siento miedo y tampoco me atrevo a ir a hablarles porque el miedo me gana. Entonces, este miedo, que podríamos decir son muchos, ¿no? Es la razón fundamental del por qué el mundo está así. Son pocos los seres que se atreven a ir al miedo, a enfrentarlo. Y si no lo quieres enfrentar a voluntad, la vida te va a poner, nos va a poner en jaque. Nos va a hacer sentir en ciertos momentos como el COVID, como un parto, una enfermedad, la muerte, nos va a hacer sentir que no tenemos opción. Y esa parte de nosotros que se siente acorralada, que se siente profundamente humillada en esos momentos de que no hay opción, es el ego. Y es la parte que está diciendo, esto no me gusta, esto es horrible, esto es el diablo, esto es el mal, esto es la oscuridad. Entonces está tratando de evitarla, evadirla. Y esa parte de nosotros, el ego, es la que no sabe trabajar con esta energía. Esta energía tan profunda que por lo cual aparece tanto miedo, es la puerta a las profundidades del universo. Es la puerta a las profundidades del universo. Es la puerta al misterio, es la puerta a la iluminación, es la puerta al despertar. Pero hay que entrarle. Entonces, ahorita en la pandemia veo que es una gran oportunidad para trabajar con estos miedos. Miedos a la muerte, miedos a la soledad, miedos al apocalipsis. Y claro, en vez de estar ahí esperando a que pase, a que llegue la vacuna, para entonces estar otra vez a salvo, habría que movilizar esos miedos. Pero esto del miedo, este encuentro con tus miedos más profundos, se va a entender si estás en un camino de transformación, de sanación, de purificación, de despertar. Si estás en tus primeros pasos hacia el despertar, no es el miedo lo que vas a trabajar. Son otras cosas, son otros bloqueos, son a lo mejor enojos, son a lo mejor tristezas, es a lo mejor tu árbol genealógico, tu cuerpo, hay que fortalecerlo. Y podríamos decir que el miedo sería ya como el último escalón. Para comprender qué es la vida y cómo se debe de vivir. La vida es un salto al vacío, es un instante. Es un instante y la vida se prende cuando nuestro ser
ha superado estos miedos, estas cosas y sabe que lo único que existe es este momento presente. Entonces la vida se pone padrísima, es muy fuerte, pero podríamos hablar de que ya no se me arruga por cosas que pasan exteriormente, porque así es la vida y todos nos vamos a morir. Entonces se me acaba un poco el miedo al futuro, el miedo a la muerte, el miedo a la vejez, a la enfermedad. ¿Se va a sentir fuerte? Sí, pero es natural. Y el ego no puede ver que es natural. Y al no verlo como natural, es lo que no le deja al ser verdadero que eres ser lo que es. Entonces estos miedos, al no ser trabajados, interrumpen el flujo natural de tu ser. Y al ser trabajados correctamente, el ego se disuelve y el ser vuelve a tener su energía natural. Y es muy gozoso, digo, se siente a lo mejor momentos más difíciles, más fuertes, estos miedos, lo otro, pero lo ves como parte del mismo ser que somos, que abraza la noche y el día. No está juzgando, no está resistiéndose a la noche o a las sombras, simplemente es lo que es. Tírale una risoterapia al ego, que no sabe trabajar con los miedos más profundos, que no se atreve, que no se anima. Tener un ego es sinónimo de no entrarle. Cuando le entras, el ego se disuelve. Y te digo, el ego es tan terco que se necesitan momentos como este del COVID o como momentos muy especiales en la vida para que no haya opción, para que el ego no tenga opción de escapar. Y entonces tú veas lo que es la naturaleza profunda del universo y te integres con ella, te fusiones con ella y aparezcas en un estado de conciencia un poquito más amplio, más allá de la luz y la oscuridad, más allá del bien y el mal, más allá de todas las imágenes que nos trae nuestro cerebro de estos dioses, estas diosas, de Dios, el diablo y la dicotomía que hay entre el bien y el mal y todo esto. Más allá de todo eso, todo solamente es. Y el miedo, trabajar con él, nos va a abrir a esto y nos va a dar la conciencia divina, correcta, verdadera que somos. Entonces, atrévete a vivir tus miedos más profundos, aprende a trabajar con ellos. Si no sabes cómo, toma una terapia del despertar, ven a los talleres, para que veas cómo se trabajan los miedos y cómo primero hay que identificar las estrategias que ha creado mi cerebro para, ante todo, evitarlo y creer que el miedo es algo malo. No es para nada algo malo. Lo que podríamos decir como algo malo, entre comillas, porque no hay nada malo, pero algo que no es tan eficaz o que le ayuda a tu proceso para ser feliz, es esa parte del ego que se está resistiendo a ir hacia el miedo, trabajar con los miedos más profundos. Y esto no lo dicen los sacerdotes, esto no lo dicen los profesores en las escuelas, esto no lo dicen los papás, porque toda la sociedad está construida en base de no tengas miedo, porque el miedo es sinónimo de debilidad. Y justamente al huir de los miedos es que nos hacemos débiles. Y justamente trabajar con los miedos más profundos
es lo que nos hace verdaderamente fuertes y no nos endurece. No es esa fortaleza que ves del policía o del soldado. No. Esta fortaleza de la que te hablo no le sirve a la patria. No le sirve a ninguna patria, a ningún estado. Le sirve a Dios. Y Dios está por encima de todas las patrias. Y está por encima de las naciones. Y está por encima de tanta cosa que el ser humano en su sueño humano ha ido desarrollando. En nombre de Dios. Pero Dios es aquello que no tiene miedo y que no es reptiliano. Entonces, para llegar a ello, pues tengo que aprender a trabajar con mi lado reptiliano, con mi lado de miedo, para encarnar a la conciencia divina y vivir la vida como Dios manda. Y si cada uno de nosotros hiciera este trabajo, el mundo sería otro.